es una historia de la cual era un estudiante, estudiante de la universidad todos los días entre lo que era la semana escolar, ¿no? Él iba a clases y siempre tenía la costumbre de estacionar su coche en el mismo lugar dentro de la facultad. Iba a clases y al terminar, bueno, empezó a notar después de ciertos días que a lo lejos se veía una sombra negra. Se le hizo un poquito curioso, pero bueno, en el día siempre pues puede ser debido a otro fenómeno. A los siguientes días, él empezó a notar cada vez que dejaba este coche en el mismo lugar que esa sombra parecía acercarse cada día que pasaba. Y pues la verdad estaba un poquito ya alterado, porque en alguna ocasión la sombra pues ya estaba bastante cerca, en una distancia de unos 7 metros. La sombra no parecía moverse, sino pues cada vez que él llegaba ya al coche, o iba hacia su coche en específico, pues veía esta sombra en cierta posición diferente cada vez. Lo que sucede es que el último día de lo que él comenta pues como el contacto es que él llegó a su coche y se quedó viendo la sombra, y de manera instantánea la sombra se colocó enfrente de él, digamos como una transportación directa, no como algo que se mueve rápidamente, sino que fue instantáneo. Y la sombra no tenía rostro, tenía una figura pues de humano, pero algo característico de lo que comenta en la descripción es que esa sombra no tenía, digamos, no reflejaba la luz, o parecía como tragarse la luz. Y la sombra le preguntó, o le dijo: ¿me has estado viendo? Obviamente se exaltó demasiado y lo que hizo fue pues subirse al coche y pues bueno, ya no volvió a estacionarse el lugar en ese momento. Esto es uno de los fenómenos que comúnmente nosotros conocemos, o que en la Vox Populi se le conoce como Shadow People en inglés, y que bueno, aquí la traducción pues más aproximada sería como hombres de las sombras, o un poquito como sombras oscuras. Está conmigo Alex Roth, por favor. Alex, ¿qué te ha parecido esta historia? No, pues primero que nada, gracias por invitarme. Fíjate que este tipo de historias pasan más común de lo que la gente quiere admitir, porque muchas veces por la misma gente que va a pensar que uno está loco, pues no las cuenta. Uh-huh. Y se pierden. Sí, es bastante impresionante los detalles, y bueno, en específico para la primera emisión de este podcast, que hemos pensado el nombre de Adimensional, vamos a hablar al final de todos los detalles de contacto y bueno, sobre todo la logística de cuál va a ser. Se nos ocurrió pues empezar tocando con este tema, y este tema creo que podría pensarse que es un poquito ajeno a nosotros, como comenta Alex, pero cuando uno empieza a preguntar y cuando uno empieza a hacer un poco de labor de investigación, ¿no?, que es pues un poquito de la parte que nos hemos preparado para este podcast, nos hemos dado cuenta que precisamente es una historia que yo creo, Alex, la parte de Shadow People se diferencia bastante de los términos comunes de lo que creemos que es un fantasma, ¿no?, o de lo que creemos que es a lo mejor una entidad demoníaca. Pareciera que estos seres, por manejarlos de alguna manera, ¿no?, como le llaman, por ejemplo, seres oscuros también, me parece, en España, pues pareciera que son más comunes de lo que uno piensa, y es algo que últimamente en todos los que son podcasts y fenómenos o áreas de investigación paranormal han cobrado bastante fuerza, ¿no? Sí, bueno, así es lo que parece. En sí no se sabe muy bien si son benignos, si son malignos. En mi experiencia personal, nunca me ha tocado uno que me quiera hacer daño o me quiera hacer bien. Uh-huh. Simplemente aparecen, están ahí. Así es, y de hecho, bueno, yo también he tenido en alguna ocasión la oportunidad de ver lo que creo que son estos seres. Sin embargo, antes de esto, bueno, pues quería explicar un poquito qué es exactamente de lo que estamos hablando, ¿no?
se rumora o se comenta, y bueno, en rumor más bien es como la voz, de voz a voz, que en algunas ocasiones la gente llega a ver unas sombras oscuras, y estas sombras oscuras parecieran tener la forma, digamos, de un humano, ¿no? Más que nada con rasgos masculinos o un poquito, digamos, el cuerpo como si fuera un masculino. Pero un detalle muy característico de estos, pues, seres o peculiar es el hecho de que no se les alcanza a ver rasgos. Y con base en, pues, toda esta investigación y todas esas historias, pues lo que hemos notado también es que estos seres parecen no reflejar la luz. De hecho, parecen como tragarse la luz, ¿no, Alex? Definitivamente. Y... dale, dale. No, adelante, adelante. Y otra cosa muy importante es que las historias nos llevan un poquito a pensar que estos seres existen en diferentes ocasiones de la vida del ser humano, en ciertas, digamos, peculiares situaciones, como cuando la gente está dormida, o un rasgo característico pareciera que están observando a la gente mientras están realizando algunas actividades o mientras duermen, ¿no? Es lo que parece. En la experiencia y un poquito la investigación, ¿no? Y sobre todo, pues, la mayor parte de la documentación, si se puede decir así, o de lo que poco que se ha ido generando como conocimiento de los mismos, bueno, pues parece ser que son seres que observan a la gente mientras está durmiendo, mientras está actividades del día, ¿no? Entonces, muchos de los relatos hablan sobre personas que están durmiendo y cuando éstas despiertan ven al lado de ellos una especie de sombra, una especie de ser que los está observando. Creo que esto es algo muy peculiar, Alex, porque como tú sabes, existen pues diferentes fenómenos del ser humano cuando uno está a punto de dormir o cuando uno está durmiendo. Bueno, como uno puede ser la parálisis nocturna, que es un proceso natural que todos los seres humanos viven cuando están, o todos los seres vivos cuando están durmiendo, sucede, ¿no? Y esto es para evitar pues que uno se lastime y empiece como a tratar de correr o moverse, ¿no? Así es. Antes de caer en la etapa pues de sueño, entrar en estas fases del sueño, también si estás, y eso es un tema que después podríamos platicar, si estás familiarizado con lo que son los sueños lúcidos, uno empieza también a estar con estas alucinaciones, que son pues parte del sueño, ¿no? Que uno mantiene, digamos, la conciencia y empieza a escuchar voces, si abre los ojos puedes ver algún tipo de alucinación, pero pues es que es generada por la mente que ya está a punto de caer en el sueño, ¿no? Ajá. Sí, mira acá, bueno, primero que nada vivo en Estados Unidos. Acá se le conoce a ese fenómeno como night terrors. Es un fenómeno bien estudiado, bien documentado, pero sin embargo hay ciertas experiencias donde el fenómeno de Shadow People no encaja dentro de ese marco. Ese marco, como comentas. No sé, ¿quieres comentar alguno en específico? Pues podemos empezar por la experiencia que te conté. Pues sí, mira, esto fue como, ¿qué será? 97, 98. Estaba haciendo un trabajo para la prepa. De esos trabajos que te quedas haciendo hasta altas horas de la noche. Y decidí tomarme un descanso. En mi casa allá en México, mi cuarto quedaba hasta el último piso de arriba, que es un tercer piso. Y me salí al balcón a fumarme un cigarro. Entonces estaba en esto, fumándome un cigarro. Estaba viendo en la calle, pues obviamente ya era muy tarde, no había nada y no había nadie. Entonces veo una persona que va caminando por la calle. O al menos eso parece, porque no se podía ver muy bien. La calle es oscura y pues está bastante lejos, que digamos unos 300 metros. Entonces vi que esta persona va y se sienta en unas escaleras de unos departamentos que está enfrente de mi casa, y ahí se queda sentada.
Lo primero que pensé, dije, no, pues ese es alguno de los estudiantes que vivía ahí. Yo seguí fumando mi cigarro normalmente. Entonces me lo acabé y vi que la persona seguía sentada ahí. Me acabé mi cigarro, aventé la colilla, cayó en la calle y esta persona vio dónde cayó la colilla y volteó a verme a mí hacia arriba. Fue entonces cuando me di cuenta que no era una persona, era una sombra y me estaba viendo directamente a mí. Como tú dices, o sea, la calle era oscura, pero esa persona en particular como que se tragaba la luz. En ese momento que me volteé a ver, se fueron las luces de la calle, las pocas que había. Empezaron a aullar los perros. Qué fuerte. O sea, hasta la fecha todavía me da escalofríos. Claro. Cuando se apagaron las luces, ¿dejaste de ver esta sombra ya completamente? Pues sí, se fue la luz en toda la cuadra. ¿Y ya te metiste a tu casa o qué hiciste? O sea, ahora sí que no sé si seas católico, si no lo seas, o pues, ¿qué fue lo que pasó por tu mente? No, pues lo primero fue alejarme del balcón. Entonces en eso ya me metí a mi cuarto. Me quedé sentado recapacitando qué fue lo que fregados acababa de ver. Ya mientras estaba pensando, regresó la luz, me asomé de nuevo y ya no había nadie. A la mañana siguiente le comenté esto a mi mamá y ella me contó que cuando recién había comprado la casa, a ella... Bueno. Sí. ¿Sí me escucha? Sí. Ella en su cuarto, una noche, ya se estaba durmiendo. Entonces ella vio que había alguien parado al pie de su cama. Al principio pensó que era mi papá, que había llegado tarde y pues que era él, ¿no? Entonces esta figura se sentó en sus pies. Entonces ella le dio una patada y vio cómo esta figura se levantó de la cama y hizo una especie de ruido. A lo cual mi mamá le dijo: oye, espérate, este no es mi marido. Prendió la luz, igual, no había nadie. Fíjate. Dale. Bueno, uno podría decir eso entra dentro del fenómeno de Night Terrors. Pero, o sea, después de que se volvió a acostar, digamos a los 5 minutos que apagó de nuevo la luz, estaba oyendo cómo esta figura le estaba respirando en el oído. Esas historias pues son bastante fuertes, ¿no? Y sobre todo unas están relacionadas con el fenómeno de la noche, digamos, en términos de una persona que está pues a punto de dormir, y otras no, y pues vivirlas de experiencia o de carne propia bastante fuerte, ¿no? Lo que comentamos cuando decimos Night Terrors es un poquito la hipnagogia, que es el término en cómo se le conoce a tener alucinaciones antes de dormir. Y bueno, por propia carne, digamos, yo he tenido también este tipo de alucinaciones, pero pues más que nada tratando de inducir lo que es el sueño lúcido, ¿no? Donde se escuchan murmullos, se escuchan pasos,
algunos de los pues personas que están más relacionadas con este fenómeno lo que platican es que si ellos abren los ojos, pues empiezan a ver personas, empiezan a ver sombras, empiezan a ver en específico pues hasta extraterrestres, pero esto es, pues todo esto lo relacionan más bien al fenómeno antes de dormir y bueno, ese tipo de gente lo toma de esa manera, ¿no? Así es. En específico, pues la mayor parte de las historias sobre lo que son los Shadow Beings apuntan en pues direcciones que me llaman la atención porque parecen ser que se encuentra cierto patrón. Y voy a empezar a comentar sobre esto. No estoy hablando en específico sobre historias encontradas en México, sobre historias encontradas en Estados Unidos, ¿no? Sino las historias que se pueden consumir sobre la comunidad vienen de Estados Unidos, vienen de México, otras vienen de Inglaterra y de otras regiones, ¿no? Y de hecho, algo muy interesante es que cada cultura tiene una referencia hacia este tipo de seres, ¿no? Así es. Eso es algo muy, muy interesante. Me parece que en Inglaterra lo conocen como una mujer, ¿no? Sí, una mujer que tiene una capucha. Así es. Si mal no recuerdo. Fíjate que algo muy interesante es que algunas historias hacen referencia a lo que son los Shadow People, pero cuando empiezas a ver estos patrones y empiezas a, de alguna manera u otra, escuchar varias historias y hacerte tu propia, pues digamos, conjeturas o tu propia opinión, que es algo que estamos buscando que también la gente haga y que nosotros pues tenemos nuestras propias teorías. Hay historias que hablan de Shadow People que se acercan a la gente y hay historias que hablan de Shadow People que huyen de la gente cuando son descubiertos, ¿no? Y esto es algo que me llama mucho la atención. Algunas historias hablan de Shadow People que la gente ve, que prenden la luz y que se desvanecen o que pareciera que huyen pues de ese lugar pero a una velocidad muy rápida. Sin embargo, las historias también apuntan hacia diferentes tipos de Shadow People, ¿no? Creo que Alex pues platicó de lo que era la Shadow People convencional que la gente pues conoce o está familiarizada, pero otras historias apuntan hacia lo que es Hatman o el hombre del sombrero, ¿no? No sé, Alex, creo que tú tienes por ahí una experiencia con Hatman. Sí. Igualmente era cuando era niño. De nuevo en mi casa. Estaba jugando con mi hermana menor. Ella en ese entonces tenía 4 años. Yo tenía 7. Y hay un cuarto en particular en la casa que lo usamos para guardar cosas. Cajas, X cantidad de cosas. Entonces, a mí estamos jugando escondidas. A mí se me ocurrió meterme ahí porque yo sabía que a ella le daba miedo meterse al cuarto porque el cuarto es muy oscuro. Como dije, estábamos jugando y yo estaba escondido detrás de una mesa y vi como a las patas de la mesa había una sombra. Y vi que esa sombra eran 2 pies. Me dio curiosidad por ver quién era. Y me asomé y vi que era un hombre. Un hombre que tenía un sombrero, digamos, ¿cómo describirlo? ¿Como en cono? Ándale. Como en cono, pero muy alargado hacia los lados. Ah, ok. Y lo vi y entonces volteó a verme, pero no le podía ver la cara, era una sombra nada más. Si uno nota cierto movimiento según las historias que yo he visto, en mi experiencia no los he visto pareciera que se movieran, o sea, no he visto que parece que se movieran, ¿no? Pero la gente comenta que más bien se nota movimiento en la sombra, pero en específico no hay un rasgo.
En este caso noté porque se movió porque el sombrero se cambió de ángulo, cambió volteando hacia mí. Y de hecho, me hizo un sonido, me hizo... y pues fue ahí cuando me salí corriendo. Igualmente le dije a mi mamá, sabes que allá hay alguien. Y fue a ver y no había nadie. Pero esto fue a mediodía, no fue noche, no me estaba quedando dormido. No, o sea, no encaja dentro de una explicación. Claro. Fíjate que algo muy interesante de la parte o de lo que se conoce como Shadow People es que en lo que yo he llegado a mis conjeturas y por las historias, difieren bastante de ser fantasmas. Te voy a explicar por qué. Y ahorita pues lo platicamos, lo discutimos y validamos qué opina cada uno, ¿no? Si tú hablas con una persona sobre un fantasma, te van a decir, esa casa está embrujada, ese cuarto está embrujado. Pero en el fenómeno de Shadow People, la gente habla sobre encuentros, pues, entre comillas, casuales, donde parece que más bien la sombra está buscando, ¿no? Como que la sombra va buscando cierta situación o cierto, pues, digamos, algo en específico, y no es una sombra que se mantenga en un lugar en específico. No sé tú qué opines. Así es. De las veces que yo me he tocado ver, siempre se están moviendo. O se paran en algún lugar, pero siempre vienen de algún lugar o van hacia algún lugar. Hay unas historias, hay una página de internet que es una recopilación de una persona que está haciendo, pues digamos, toda la labor de recopilar las historias de la gente, que se llama shadowpeople.org o .org, ¿no? Perdón por aventarme ahí el URL de inglés. Esta página, cuando tú entras, ves una sombra, en lo que es una foto de una sombra, pero pues en el día, ¿no? No sé si tú has tenido oportunidad de verla, Alex, pues qué tanto se parezca a las sombras que tú llegaste a ver, ¿no? Pero las historias y lo que comentan en cierta entrevista a esta persona es que ella también ha llegado a encontrar patrones, y te voy a platicar un poquito. Comenta que aquellos lugares donde se utiliza mucho o se maneja mucho la venta de antigüedad tienden obviamente a tener pues entrada y salida de objetos muy antiguos, y comenta que aquellos objetos que son más cargados de energía generan o hacen que se vean shadow peoples alrededor de él, pero la diferencia es que estas sombras son planas. Comenta que se ve que son sombras planas completamente, y que las historias de la gente que manda con objetos antiguos, todas apuntan a que son sombras planas, que es una diferencia con respecto a los demás Shadow Peoples que lo personal pues se han visto, ¿no? O lo que se comenta de las historias. Eso se me hizo muy interesante. Y también hablan sobre otro tipo de sombras, las cuales son muy grandes. Son sombras que, bueno, son de 6 pies, unos más o menos, ¿cuántos metros, Alex? Serán unos... como 2 metros y 10 centímetros más o menos. O sombras que están dentro de un cuarto, pero que no caben en la altura y se ve como están encorvadas. Ajá. Entonces, digo, es un fenómeno muy extraño, es un fenómeno muy interesante, pero hay otra peculiaridad en específico, y es que se comenta que aquellas personas que están, o lo que es, también hemos visto mucho, personas que están muy interesadas en todo el concepto de los sueños y viajes astrales, también han manifestado que han visto sombras. En lo personal, pues tuve un encuentro con este Shadow People un día que yo estaba, pero yo las 2 veces que he visto estas sombras, las he visto dormido. De hecho, las he visto en mi cuarto, y no tiene tanto, tendrá más o menos en octubre del 2013, llegué a ver mi primera sombra, o septiembre más o menos. Me desperté, de hecho me desperté con parálisis nocturna. Cuando pude moverme, volteé y veo pues una sombra parada junto a mí.
la verdad lo tomé más bien como fenómeno de parálisis nocturna y pues como un tipo de alucinación. Y lo que hice fue pues volverme a dormir, o sea, lo tomé como este punto de pues algo no inexplicable y no algo que me espantara, entonces agarré y me volví a dormir. La verdad no me sobresalté, por lo cual yo creo que más bien es derivado de o sea, de una parte del sueño, ¿no? Porque no tuve esa capacidad de espantarme, ¿no? No entré en ese estado de, digamos, pues de terror. Ujú. Al día siguiente, pues me quedé pensando y de hecho fue muy extraño porque fue mi primer sueño lúcido, o sea, cuando yo como que me di cuenta que estaba durmiendo y entonces como que no pude manipular nada, pero fue ahí donde yo me empecé me empezó a llamar la atención todo el tema de los sueños lúcidos, del cual pues hablaremos en otro podcast. Después de esto, pasó, digamos, unos 2 meses más o menos. Ahorita estamos en finales de enero. A finales de diciembre del año pasado, un día también me levanté, abrí los ojos en la noche y vi junto a mí una sombra parada. De hecho, en el mismo lugar donde yo había visto la sombra anterior. Lo extraño fue que me quedé viendo la sombra y de repente desapareció, digamos a los 2 segundos desapareció, pero era muy notorio que pues había algo parado junto a mí, porque pues todavía había luz, la luz de la noche, el reflejo de la luna hace que entre luz a mi cuarto, ¿no? Uh-huh. Pero fue un periodo de 3 segundos, fue algo muy muy breve y fíjate que a mí me recordó mucho a cuando en un sueño lúcido aparece algo así que de repente ves enfrente de ti. Eso fue lo que me recordó mucho esta sombra en específico. Es las únicas oportunidades que yo he visto, que he tenido pues no el gusto, porque la verdad no es algo que uno guste. Sin embargo, hay gente que no le tiene miedo a estas sombras porque nunca han tenido una experiencia negativa. Y hay gente que al contrario tiene mucho miedo de estas sombras por la misma interacción que han tenido con ellas, ¿no? Uh-huh. Un poco de lo que se me hizo muy curioso es el hecho de que cuando escuchan las historias de las personas, hablan sobre cómo estas sombras los están observando y en algunas ocasiones hay algunas historias que hablan sobre que estas sombras tienen unos ojos rojos. De hecho, esto es algo poco para mí pues diferente, ¿no? A lo que yo estoy acostumbrado a escuchar dentro de lo que son fenómenos paranormales o dentro de lo que es investigación pues de la mente. Hay gente que manifiesta que cuando están haciendo lo que es un out of body experience o lo que es una experiencia fuera del cuerpo, lo que se conoce también como desdoblamiento, un poquito como viaje astral, manifiestan que cuando entran en ese plano de los sueños llegan a ver estas sombras y que esas sombras directamente los atacan. Algo muy, muy interesante es el hecho de que manifiestan que una persona que estaba en este viaje, ve su cuerpo y en el fondo del cuarto ve una sombra negra que lo está viendo, y esa sombra negra se acerca a él, le llama por su nombre y ve cómo esa sombra levanta algo como si fuera su brazo y directamente le pega en el pecho. Eso se me hizo muy curioso porque en otras historias que hablan sobre Shadow People hablan de sombras que están sentados o que están parados junto a ellos y que se van inclinando hacia el cuerpo de la persona, y bueno, como tienen parálisis nocturna en algunas ocasiones no se pueden mover, no pueden gritar. Uh-huh. Y se ve cómo levantan la mano y les pegan en el pecho. No sé si tú habías escuchado de esa parte, Alex. No, nunca. Lo que sí me hizo muy curioso es que están relacionadas pues en parte al fenómeno del sueño y están también relacionadas hacia directamente pues pegar en esa misma área en diferentes historias. Y pues es un poco extraño que personas de diferentes podcasts, de diferentes comunidades manifiesten las mismas coincidencias, ¿no? Sí, es muy, muy, muy raro. No sé si tú tengas otro tipo de patrón, otro tipo de historias que hayas escuchado o algo que quieras comentar. Pues mira, algo que me pasó por acá es de... este era un día que estábamos en una fiesta en la casa de mi tío. Mi tío vive en una cabaña, justo en medio de la nada.
Y de hecho el terreno que tiene ahí se lo renta al gobierno. De hecho el terreno no es suyo. No puede ser de él porque es una zona ecológica. Ujú. Entonces, pues veníamos de esa fiesta, yo iba manejando, mi papá venía de pasajero y llegamos al final del camino. Al final del camino tienes que hacer stop y estaba lloviendo muy fuerte ese día. Ujú. Entonces vimos que en el stop, enfrente está la carretera principal y vimos caminando una persona. Y bueno, mi papá es un poco racista. Ujú. Y le dice, ay, mira, ahí va un negro. Ujú. Digo, oiga, pero ¿qué hace esa persona caminando aquí en medio de la noche, justo en medio de la nada? Ujú. Pues ya, siguió el camino. Y entonces lo alcanzamos para donde iba caminando. Entonces, yo me fijé y no vi que estaba todo de negro. Ujú. Me fui acercando más con el carro y es cuando ya vi que no era una persona. Y en ese momento volteó y pude ver cómo le brillaban los ojos, así como cuando le echas la luz a un gato. Mm. Mi ¿Cómo? papá, Ujú. cuando lo pasamos, él lo vio, digamos, a 30 centímetros de donde estaba la puerta del carro. Uy. Ajá. Y yo seguí manejando. Nos quedamos como media hora sin decirnos nada. Ujú. Y hasta que yo rompí el silencio y le dije, ¿qué fue eso? Papá me dice, ¿qué fue qué? Lo que acabamos de ver. Dice, nada, no fue nada. Se quedó impactado. Volteé a ver a mi papá y nunca lo había visto más asustado en mi vida. Ese... Ujú. Hasta hoy en día no me dice lo que vio. Siempre que saco el tema, me da una indirecta. Fue algo muy fuerte para él. Sí. Fíjate que ese tema de los ojos es algo que sale en algunas historias. Y algunas personas, hay una historia muy parecida a lo que tú comentas, que es una persona que estaba en un suburbio también de Estados Unidos, no sé qué parte estaba. Y estaban en una especie, digamos, pues entre parque, digamos una zona más cubierta de árboles, ¿no? Un poquito más alejado de señalamientos y que los árboles iban pues cubriendo más parte. Y lo que comenta también durante la noche es que una persona iba en bicicleta, una señora iba en bicicleta y otra persona iba manejando. Y vieron a lo lejos una sombra negra. De hecho se quedaron así como viendo, ¿no? O sea, de, pues mira, la oscuridad lo tapa, lo que sea. Cuando ese ser voltea, le ven los ojos, pero se los ven verdes, en un verde muy brillante. Y bueno, se quedan viendo unos segundos al ente. El ente se les queda viendo, o sea, ninguno de los dos mueve, hasta que esta persona pues hace pues una broma, ¿no? Así como, ay, nos encontramos, no sé, a un duende o lo que sea, ¿no? Y como que rompe ese silencio. Y bueno, pues el marido hace una vuelta en U y se alejan de ahí, ¿no? Pero se mete baja de esta bicicleta y se mete al coche, ¿no? O sea, porque se espanta la persona y ya se quedan viéndolo, ¿no? Entonces, ese concepto de los sueños, o de los ojos, perdón, eso que se platica de los ojos, está en algunas historias que yo he visto o que yo he escuchado, pero no es, digamos, yo creo que está como presente en los 20% de los casos. Y algunas personas lo consideran como otro tipo de ente diferente, ¿no? Pues está lo que es el Shadow People tradicional, el Shadow People muy grande. Hay otros que manejan el concepto de que hay Shadow Peoples muy pequeños, o sea, digamos, el tamaño de hasta la rodilla de una persona. Y otros que son muy grandes. Está también la parte de Hatman y está la parte del ente con los ojos brillantes. Pero ¿por qué alrededor del mundo
se manejan tantas similitudes, ¿no? Es muy extraño. Definitivamente es muy extraño. Muy extraño. Algo interesante y bueno, para ir hablando pues o cerrando ya un poquito el tema, es el hecho de que para mí estos seres o alguna de estas partes de estos seres parecieran estar buscando y a lo mejor aquí me gustaría hablar un poquito sobre las teorías y con base en lo que hemos visto nosotros en podcast. Yo creo que cualquier persona que ahorita tenga la capacidad de escuchar el podcast en inglés, por ejemplo, que tenga esa fluidez, podría escuchar estos podcasts de relatos. Por ejemplo, hay uno que se llama Anything Ghost, y en Anything Ghost pues yo creo que cada 3 historias hay una de Shadow People, ¿no, Alex? Sí, es muy marcado. Es bastante común. Yo me sorprendí mucho cuando me mencionaste el podcast y me puse a escucharlo. Me sorprendí mucho de lo común que es el fenómeno. Y si tú has visto, por ejemplo, en YouTube y buscas, por ejemplo, videos de Shadow People, hay unos videos muy interesantes donde se ve como hay sombras o una sombra que camina en la calle, pero se ve como esta sombra camina, o sea, digamos, su paso son como 3 metros. Sí. Y eso, bueno, pues nos habla de que, pues, no sabemos, en sí hay varias teorías. Unas teorías hablan de que son seres interdimensionales, es decir, seres que convergen en esta dimensión. Hay otras teorías que hablan de que son seres que siempre han existido y son seres que están acostumbrados a vernos, pero que por el hecho de que en ciertos instantes ya de la humanidad, ¿no? Desde 1950 aparentemente empiezan estos fenómenos. Son seres que también se sacan mucho de onda de que nos estén viendo en una casa y nosotros los podamos ver, ¿no? O sea, los estemos viendo de vuelta y es cuando huyen. Eso, pues, si lo vemos de alguna manera u otra, denota cierta inteligencia, ¿no? Porque se ve que están actuando con base en acciones o con base al entorno. Hay otras teorías que hablan sobre viajes en el tiempo, que son viajeros en el tiempo. Hay otras que hablan sobre que son seres pues de diferente astral. Otras teorías hablan de que son seres que están controlados por extraterrestres para espiar a la gente. Hay muchísimas teorías, ¿no? Sí, la lista es infinita. Y cada uno está convencido de que eso es, ¿no? Entonces es muy interesante. Sí. Y yo creo que aquí lo que la gente tiene que hacer pues es escuchar estas historias y encontrar ellos mismos los patrones. Algo que yo creo, o mi opinión que yo me he formado un poco sobre este fenómeno, es el hecho de que estos seres observan algo. Y a mí me queda la duda, ¿no? ¿Qué pudiera estar buscando este ser? ¿Y por qué observar a la gente mientras duerme? Algo que yo creo es que estos seres pudieran o tener la curiosidad o la capacidad para ver los sueños de las personas. Y esa es la razón por la cual pareciera que están deambulando y se ven interesadas y aparecen pues también relacionado a fenómenos del sueño, ¿no? Esa sombra que tuviste, que nos contaste en la primera historia, que se sienta, pues pareciera estar esperando algo, ¿no? Pareciera estar buscando algo. Sí, porque como te digo, me fumé un cigarro entero, o sea, estuvo ahí bastante tiempo. Es una de las historias pues de más tiempo de una sombra, ¿no? Yo no había escuchado una historia pues que dijeras pues fue todo un cigarro hace muchísimo tiempo. Sí, porque normalmente en las historias que escuchas de Shadow People los ves por 2 segundos máximo. Y esto fue minutos. Y fíjate que también no es tan común que las historias hablen de que se escuche un ruido o de que existe una interacción, ¿no? O sea, algo que comenta la gente es que y de hecho este compendio de shadowpeople.org habla mucho de que esas sombras parecieran generar cierta comunicación con las personas cuando se hace un fenómeno reincidente. Cuando a la gente no le importa que la sombra esté ahí, al parecer esa sombra regresa
y pareciera que se comunica de alguna manera con pensamiento, o que la persona hace un pensamiento y esa sombra lo ejecuta o hace movimientos. El caso, por ejemplo, es una historia que apenas escuché también. De hecho, ya van como 4 historias que escucho donde la gente comenta que los ve de niño y que piensa que es algo un fenómeno como, ay, mi amigo imaginario, hasta que otro niño lo ve y le dice, oye, ¿qué onda con esa sombra? Y dice, ¿lo puedes ver? Entonces, es algo muy interesante, ¿no? Hay desde historias de niños, y las historias de gente grande, pues siempre están casi relacionadas con casos bastante fuertes, ¿no? Ajá. De hecho, tengo una experiencia de eso, pero eso va más para ahora que hagas un especial de fantasmas. Uh-huh. Quedaría mejor esa historia para esa ocasión. ¿Tú qué crees que son estos seres, Alex? ¿Tú de acuerdo a todas las historias, a tu experiencia que has visto, que pues digo, no es muy amplia, pero para nada es corta, ¿no? O sea, son oportunidades que poca gente tiene, ¿no? ¿Tú qué crees que es esto? Mira, realmente no tengo ni la menor idea, pero en sí nosotros como seres humanos estamos muy limitados. Solo dependemos de 5 sentidos. Prácticamente todo lo que vemos, oímos, olemos y vemos es una interpretación de nuestro cerebro. Uh-huh. O sea, realmente no podemos... Es una podemos... sintonización, ¿no? Ajá. Realmente no podemos ver todo lo que hay. Y pues sí, prácticamente no podemos saberlo todo porque estamos muy, muy limitados. Se habla mucho de ese, precisamente el tema, lo que tú comentas, ¿no? Que son seres que tienen pues cierta representación. De hecho, hay una historia que, fíjate que sí me hizo muy interesante. Nosotros gustamos mucho de jugar videojuegos, y como sabes, pues los videojuegos se juegan a diferentes cuadros por segundo, ¿no? Que son la cantidad de veces que se repite una imagen en un segundo del juego, ¿no? De hecho, probablemente lo escuches en algún momento en Anything Ghost. Hay una historia que habla sobre, pues digamos, un investigador, o bueno, una persona que está ayudando al desarrollo de una cierta tecnología de proyección de imágenes, pero esa tecnología lo que hacía era mostrar más de 60 frames por segundo. Y bueno, lo estaban probando. No sé si tú recuerdes cuál es el límite humano en términos de cuadros por segundo que podemos captar. No estoy seguro. Esa tecnología con la que esa persona pues estaba siempre haciendo pruebas, digamos que desplegaba más cuadros por segundo. Y él comenta que en una ocasión estaba viendo esas imágenes que se estaban pues mostrando en esas pantallas o en esa pared, y volteó dentro de ese mismo pues centro de investigación o centro de pues digamos de ingeniería, y vio como una sombra salía de la pared, se le quedó viendo y volvió a ocultarse en esa pared, ¿no? Él comenta que no es una persona que crea en lo paranormal, y que no es una persona pues que crea en esos fenómenos completamente, pero él dice que posiblemente esa investigación que haya hecho, o esa exposición a más cuadros por segundo, le haya desarrollado a lo mejor o desarrollado un poquito más la capacidad del ojo, y que son pues evidentemente pues capacidades que el ojo humano no tiene en ciertas ocasiones la capacidad, hasta que pues lo entrena con ese tipo de aparatos. Y él dice que pues si alguien más que interactúe con ese equipo le ha pasado, pues que lo comparta, ¿no? Uh-huh. Sí, porque como dije al principio, uno duda mucho de contar estas cosas porque no sabe cómo la gente va a reaccionar. Así es. Bueno, pues esa es más que nada pues un poquito la introducción que tenemos a Shadow People. No queremos pues tratar de definir, ¿no?, encasillar las posibilidades de lo que podrían ser estos entes, pero más que nada pues crear un poquito de pues de la duda, ¿no? Y de la gente que pues que escucha historias. Y de hecho también pues algo que nosotros queremos es compartir las historias de la gente, ¿no? Si la gente quiere
enviarnos las historias escritas, o si quieren pues grabar un pequeño audio y enviarlo por correo. Acabamos de hacer pues lo que es una página de Facebook, que es facebook.com/podcast adimensional, y también tenemos podcastadimensional@gmail.com. Y bueno, se trata de precisamente compartir las historias. Este podcast está pensado para pues abarcar no solamente obviamente estos fenómenos, pues digamos, podríamos decirlo como paranormales o fuera de lo que es la normalidad, sino hablar pues también de extraterrestres, o hablar por ejemplo de fantasmas, compartir esas historias, ¿no? Nos gustaría hacer por ejemplo un podcast donde fuera en cierta parte un tema y después puedes compartir historias, o hacer a lo mejor podcast específico solamente de historias, pero pues todo con base en la comunidad, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, pues si alguno de ustedes tiene algún tema o alguna historia o algún, pues algo que quiera compartir como un relato, pues también podemos hacer, ¿no? Ya sabes que yo sé de esto, pues hacemos una grabación, lo grabamos en conjunto y pues hacemos un poquito de esta entrevista objetiva, ¿no? Para ver qué se tiene que comentar. Hay muchas cosas interesantes, como por ejemplo Edgar Mitchell, que fue un astronauta y que apenas hace que fue como 2 años comentó en una radio que sí, que existen los extraterrestres, que están trabajando con el gobierno desde hace 60 años. Historias también pues de fantasmas, a todos nos ha pasado. Y bueno, compartir un poquito esto, no lo hacemos pues con el ánimo obviamente de herir alguna susceptibilidad, lo hacemos pues más que nada con el hecho de compartir, de crear un aspecto, un podcast que la gente pueda pues contribuir y que la gente pueda apreciar, ¿no, Alex? Así es. Y también pues cosas como los sueños lúcidos, que la gente pues conozca que existen eso, y que también pues si les interesa pueda buscar más sobre el tema. Queremos invitar a una persona que está en Argentina también con los sueños lúcidos y que bueno, es un muy buen amigo mío. Pues no sé a ti, Alex, ¿qué tipo de temas te gustaría tratar? No, pues que tema paranormal siempre es interesante. Uh-huh. Y me imagino yo estoy abierto a cualquier tema que se hable en este programa. Y me imagino que allá hay también muchas historias pues del folclore, ¿no? Sí, de hecho. Uh-huh. Sí, entonces no tocar tanto, digamos, las mismas líneas que tocan otros podcasts, sino el hecho de decir, bueno, pues investigamos sobre esto, conocemos sobre esto es lo que, pues lo único que podemos presentar es lo único que conocemos, y pues no tratar de generar algún tipo de resultado en la gente, ¿no? Sino que cada uno pues comente qué es. Si alguno de ustedes tiene algún tipo de experiencia o si tiene algún tipo de teoría sobre lo que puede ser estos entes de Shadow People, pues también comentarlo, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Pues bueno, ya les comenté, nos pueden encontrar en facebook.com/podcast adimensional, y también pues podcastadimensional@gmail.com. Este podcast debería de estar disponible en iTunes como podcast adimensional, y bueno, no sabemos si vamos a tener toda una página, porque pues la mayor parte de la interacción en estos temas se pueden hacer mediante grupos de Facebook, o se pueden hacer mediante correos y con ese tipo de contribuciones, ¿no? Entonces más que nada sería para pues tener todo ese punto de contacto con toda la gente que le interese. Alex, palabras finales del podcast. No, pues muchas gracias por la invitación y por por hacer que hablara de esto. Yo casi no hablo de nadie con esto porque precisamente nadie me cree. Uh-huh. Y no los culpo, es muy, muy difícil de creer, pero como estuve viendo en el podcast que me recomendaste, el fenómeno es mucho más común, y pues me gustaría saber más de las experiencias que tuvo la gente y que ha tenido. Así es. Sí, de hecho creo que eso es lo más importante, ¿no? Cuando yo pregunté sobre este podcast, empezó a saltar gente, yo sé de esto, yo tengo historias, y dices, órale, ¿y por qué esto no ha salido un poquito más, no? Mira, yo no sé qué exista allá afuera, pero de todas maneras hay algo, ¿no? Que sí es, que son representaciones, que son pues directamente a lo mejor fenómenos atípicos de temporada, y que son cosas de las cuales pues no tanto estar alertas, pero saber sobrellevar, ¿no? Uh-huh.
hay personas que comentan que estas sombras les dan mucho miedo, que sienten una vibra malévola y el hecho de tener un poco de confianza en ellos mismos o de hablar, por ejemplo, de Cristo si son, o de Jesús si son creyentes, les da esa fuerza para que la sombra se aleje, ¿no? Entonces, pues más que nada, si alguno de ustedes también pues está interesado, hay maneras de investigar y pues lo poco que nosotros podemos llegar a investigar y saber, pues podemos compartirlo, ¿no? Pues esta fue la primera edición del podcast Adimensional. No me presenté, pero soy Ubaldo Navarro. La mayoría pues de estas personas que escuchen esto yo creo que ya me conoce y pues vamos a ver a quién tenemos como parte, ¿no? Del staff en un futuro y sobre todo pues Alex, tú sabes que siempre estás súper invitado a ese tipo de grabaciones siempre y cuando te interese, ¿no? Y tengas el tiempo y la disposición. No, está bien, muchas gracias. Y pues hasta aquí lo dejamos y esperemos la siguiente sesión. Yo creo que vamos a platicar un poquito el tema de sueños lúcidos, qué son y cómo se pueden lograr, ¿no? Estamos pensando en sacarlo más o menos cada 2 semanas, en lo que definimos el formato, tenemos todo, porque esto requiere una investigación y bueno, no ahogarnos con tiempos, ¿no? Por lo mismo, entonces poco a poco va a ir saliendo y va a estar disponible con diferentes temas. Pues muchas gracias y en este caso buenas noches.